El día de hoy quiero venir a compartir con ustedes nuestra experiencia en biología y control de plagas en granos almacenados. Y como decía el compañero Hernán, todo tiene un inicio, todo tiene un principio y tenemos que identificar a qué nos enfrentamos. Entonces para eso tenemos 5 temarios el día de hoy. Tenemos reconocimiento y biología y control de plagas, identificación de granos almacenados, identificación de las plagas propias de granos almacenados. Vamos a enfocarnos muchos en coleópteros, insectos. Labores preventivas, que para mí toman mucha importancia porque en muchos de los casos muchas personas arrancan controlando plagas directamente con el plaguicida o pesticida, error que cometemos habitualmente. Y muchas veces le dejamos la gran responsabilidad del control de plaga precisamente a los plaguicidas. Pero hay labores preventivas que me ayudan a controlar de manera eficiente, me ayudan a hacer que el producto sea más eficaz en el momento de hacer un control de plagas. Para esto necesitamos claramente tener controles preventivos. Y finalmente vamos pasando al control químico, que es donde ya comenzamos a implementar las diferentes técnicas de aplicación con diversos productos de diferentes formulaciones. Pero nada de esto sería eficaz o eficiente si no tenemos buenas condiciones para la aplicación. Por eso en esta charla hoy quiero compartir y hacer mucho énfasis en la importancia de hacer un buen control, principalmente del grano almacenado, no solo en silos, sino también en bodegas, y las condiciones preventivas y locativas que tenemos que hacer mejoras para poder tener un control más eficiente. Y al final de esto tenemos que evaluarnos qué tan oportuno fue nuestro trabajo, qué tan oportuno fue nuestro control, nuestro servicio. Tenemos que hacer los planes de inspección, mapeos. Aquí comenzamos a utilizar herramientas tecnológicas, creo que en la charla anterior no pude estar. Se hablaba mucho del tema de herramientas tecnológicas, entonces para poder cuantificar la población que tenemos y disminuirla a grados de tolerancia donde podamos convivir o quizás bajarlas a 0%. Entonces lo primero que tenemos que comenzar a ver acá es conocer el tipo de grano, qué grano estamos manejando, qué grano, cómo son las condiciones ideales de nuestros granos. Hay que tener en cuenta que los granos tienen forma, tienen tamaños, colores, y si yo llego a observar que tenemos cambios en esto, pues probablemente es donde comenzamos a implementar o vamos a necesitar de un controlador, operador de plagas. Entonces, si yo veo constantemente cambios en la estructura de mi grano, bien sea físicas o microbiológicas, vamos a poder determinar qué requerimos hacer. Nos pasa constantemente que en muchas ocasiones vemos granos con colores extraños, olores extraños y asumimos directamente que es problema de plagas, pero muchas veces son más por microorganismos. Entonces, de ahí comenzamos a tener la determinación si hacemos un uso de un plaguicida o hacemos controles físicos o quizás químicos con algún fungicida que me ayude a mejorar la calidad de mi grano. Vemos las características de microorganismos, sabemos que los granos pues, respiran de por sí, a mayor respiración pues aumentan también otras condiciones que favorecen el control de plaga. Aumenta la temperatura, aumenta el calor y esto incidiendo que tengamos microorganismos e insectos que nos atacan y no nos permiten hacer un buen manejo del grano almacenado. Yo quería tener acá, este mismo ejercicio he tenido la oportunidad de hacerlo en países como Colombia, donde soy, países de la región andina y Centroamérica. Constantemente nos encontramos con esto, quizás ustedes acá en regiones más del sur del continente, por las condiciones de temperatura no llegan a ver estas poblaciones, pero nosotros en estos países, y a algunos se les hará complejo o aterrador ver esto, llegamos a tener poblaciones, en este caso, un ejemplo, estamos haciendo un cribado en arroz paddy. Hicimos un conteo, una cuantificación y llegamos a más de 3.000 individuos por muestra de kilogramo. Entonces son poblaciones muy altas, a esto es básicamente lo que nos enfrentamos allá y probablemente en unos años, quizás en Chile vayan a aumentar esto. Y esto debido pues, a cambios climáticos que han incidido mucho en la proliferación de plagas, no solo de especies propias de granos almacenados, sino de especies de importancia de salud pública como moscas y zancudos. Haciendo un paréntesis, nosotros este año poniendo un ejercicio en la región de Colombia y países vecinos como Ecuador, la población y el crecimiento de Aedes aegypti ha estado por encima del 350%, esto debido a las altas temperaturas que venimos afrontando, ya bien conocido por los procesos del cambio climático. Y estas plagas de granos almacenados no son ajenas a esto. Básicamente, a mayor temperatura, pues vamos a tener mayor problemática de proliferación. Hay estudios que demuestran que plagas como por ejemplo Rhizoperta dominica en condiciones de temperaturas y humedades de 9 a 10% en un grano logran perforar perfectamente el grano almacenado afectando la calidad del grano. Entonces, aquí vemos algunos factores también importantes
que yo debo tener en cuenta para poder controlar microorganismos, bacterias e insectos en plagas almacenados. Empezando, básicamente, cosas primordiales que deberíamos de hacer constantemente para poder tener un buen control de plagas es básicamente deberíamos de tener, inicialmente arrancar con tener granos limpios, esto en el momento del recibido desde la cosecha de nuestros proveedores en plantas de granos almacenados, deberíamos de calificar qué tan limpios o óptimos tenemos los granos en el momento del recibido. Granos desinfectados o desinsectados, como le llaman en algunos sitios, sanos. Cuando hacemos un recibo correcto de granos almacenados requerimos tener granos sanos que me permitan poder ser almacenados de manera oportuna, y si tenemos algunos granos que no tienen las mismas condiciones de calidad, debemos de clasificar y previamente hacer un almacenamiento dependiendo de la calidad de los granos. Secos, es muy importante en el momento del recibido, en plantas de acopio o silos de almacenamiento, por medio de equipos de bajar la temperatura, en algunos países llamado como torres de secamiento o piscinas de calefacción. Bajar las condiciones de temperatura, ideal pues en granos almacenados manejarlo entre 12.5, 13%, aclarando que ustedes acá tienen una ventaja grande, es que las condiciones de humedad relativa y el clima les favorece un poco más que a nosotros. Qué pena que está teniendo problemas acá. Cuando decíamos granos secos, también entra mucho la importancia de mi jefe, mi operador de planta, de gestión de molinos, tener buenos sistemas de aireación y ventilación. Cuando yo tengo un buen sistema de aireación y ventilación y puedo estar inyectándole a granos almacenados, probablemente voy a bajar las temperaturas de manera mecánica, voy a contribuir a que mi grano esté más sano. Esto es parte fundamental. Yo siempre he dicho que para poder conservar un buen grano almacenado necesitamos tener granos secos y con bajas temperaturas. Recuerden que las plagas de granos almacenados a mayor temperatura, mayor ciclo de reproducción. Nosotros como ejercicios en Colombia, bueno, a diferencia de ustedes, tenemos largos periodos de almacenamiento, periodos de 3, 6, 9 y hasta 18 meses, en algunos casos, ya que dependemos de cosechas. Colombia es un país altamente consumidor de arroz. Por tener periodos tan largos de almacenamiento nos vemos también muy expuestos a esto. Por eso se da la importancia de poder hacer un control o una manipulación correcta del grano almacenado para que no tengamos estos problemas a futuros. Ahí siguiendo, pues tenemos que reconocer efectivamente la biología de la plaga. Conociendo la biología de la plaga ya voy sabiendo pues a qué me voy a enfrentar. Entonces cuando yo ya conozco mi grano, sé que qué grano manejo, si estoy manejando un maíz, trigo, soya, sorgo, qué es lo primero que tengo que hacer, y verifico efectivamente, visualmente, cuáles son las condiciones de mi grano, la calidad de mi grano. Si mi grano tiene problemas de huecos, agujeros, pues ya voy identificando que efectivamente tengo problemas de plagas de granos almacenados, o si mi grano al contrario me muestra problemas de moho o cambio de color en su estructura, podemos ir determinando que tenemos problemas de microorganismos, y muchos de estos microorganismos también van asociados al efecto que causan las plagas directamente por aglomeración, por altas temperaturas que pueden llegar a causar cuando tenemos masas o poblaciones de plagas altas como la que les mostré en la diapositiva del tamizaje. Entonces cuando yo ya identifico esto, pues procedo a mirar efectivamente qué control debo hacer, qué debemos aplicar y cuáles son los mecanismos preventivos y correctivos que puedo llegar a tomar para hacer un buen control de plagas. Entonces básicamente tenemos 3 factores que nos inciden mucho, volvemos a recalcarlos. Los factores físicos, que es desde la cosecha, desde cuando recibo, conocer cómo estoy recibiendo mi grano, cuál es la temperatura, si tiene presencia de cuerpos extraños, polvo, polvillos o vanos, estos son muy receptivos a la humedad, recogen la humedad y me va a generar encostramiento a futuro y me va a afectar la calidad de mi grano y va a ser de foco de infestación de insectos. Químicos, tenemos la humedad, como decíamos, a mayor porcentaje de humedad, pues más susceptible a que el insecto o el coleóptero tenga la capacidad de romper y perforar. En estos controles, en estos factores químicos, teniendo en cuenta que una humedad ideal para almacenamiento está entre 12 a 12.5%. Entonces, cuando tenemos microorganismos o insectos presentes en esto, aumenta la temperatura del grano, la fermentación del grano y finalmente tenemos focos de calentamiento. Aquí tenemos una gráfica, esto es un trabajo que hicimos hace poco más de 15 días en un molino donde recibimos un grano con un porcentaje de humedad de 13.5% y vemos que tenemos gráficas desde 24 grados centígrados hasta los 39 grados centígrados. Esto haciendo que mi grano sea más sensible o susceptible
ataques de microorganismos e insectos. De ahí la importancia de que los directores de planta o jefes de calidad de los molinos hagan controles adecuados y monitoreo constantemente. Aquí no solo tengo que monitorear la plaga, sino también los factores biológicos, físicos y químicos del grano. En los biológicos encontramos propios del grano, la calidad del grano, microorganismos y el mismo hombre por medio de su manipulación. Tenemos la tendencia en ocasiones de recibir granos de cosecha sin antes estar previamente listos para la cosecha. Y ahí es donde ya comienza a tener importancia los controles de plagas. Si yo tengo instalaciones con condiciones poco amigables para recibir el grano, bandas transportadoras, cintas transportadoras, elevadores, transformadores en algunos puntos, le llamamos cajilones, estos pueden llegar a ser un foco de infestación para nuevas importaciones o nuevos residuos de granos que quizás vengan con buena calidad. Entonces es importante en los factores humanos tener buenos controles de todas estas áreas para que mi control de plagas sea más eficiente. Ya sabemos que pues a temperaturas ideales para insectos, y acá digo algo como dicen los agrónomos, aquí depende mucho de los factores climáticos. Creería que esto es una tarea que entomólogos y biólogos hoy en día tienen que seguir estudiando un poco más, porque gracias a los factores climáticos algunas plagas han logrado evolucionar y tener condiciones de tolerancia a temperaturas muy altas. En el caso nuestro pues hablamos de que una plaga de granos almacenados con temperaturas por encima de los 15 grados centígrados ya comienza a tener ciclos de reproducción. Nosotros en Colombia y en países vecinos hemos tenido humedades y temperaturas húmedas por encima de los 75% y temperaturas con 45 grados centígrados. Hemos hecho trabajo de campo con compañías internacionales de control de plagas, donde vemos que muchas veces los controles químicos no son suficientes, no estamos siendo muy efectivos y esto llevándonos a considerar si estoy haciendo bien mis tratamientos. Entonces aquí viene a dar mucha importancia a los factores humanos, cómo estamos haciendo un control más idóneo. Entonces los factores que nos influyen a mayor importancia son estos tres de los que estamos hablando. De ahí nos enfrentamos a plagas como polillas, ácaros e insectos y otras especies que también pueden ser consideradas. Entonces cuando ya tengo como el reconocimiento de lo que estoy teniendo como problemática, entonces comienzo a mirar cuál es el tipo de grano, si mi grano pues tiene buenas condiciones y qué factores debo comenzar a implementar para que el control sea más eficiente. Hago mis inspecciones, hago mis monitoreos y hago mis diagnósticos y todo esto lo socializo si somos empresas prestadoras de plaga, lo más seguro es que tendré que socializarlo con nuestros contratistas, en este caso los directores de planta, jefes de producción, para que los controles integrales de plagas sean más homogéneos, sean más como lo dice el programa de manejo integrado de plagas, incluya no solo el personal operativo, los controles químicos, los productos, los equipos, sino también el personal propio de la planta que nos está contratando en este caso. Creo que a diferencia de otros países, Chile tiene la tendencia a que los controles todos son tercerizados en su mayoría, por medio de empresas profesionales de control de plaga, que creo que pues aquí están las de mayor importancia, me contaba la gente de ANASAC. Cuando ya miro esto y tengo presente estos factores, pues ya comienzo a revisar un poquito más del tema de la biología de la plaga. Entonces mirando la biología de la plaga, pues aquí tenemos el cuadro, digamos que para la TAN de las plagas de mayor importancia en granos almacenados. Empezando por el grupo de los citófilos, una plaga de mucha importancia que tenemos en el país y en la región de países andinos, Rhizoperta dominica. Nosotros lo conocemos como el trozador menor de granos almacenados, siendo una de las plagas que más atacan a las especies de granos almacenados. Criptolestes ferruginos, y puntualmente con estas dos plagas tenemos algo muy interesante a estudiar y a mejorar, porque son dos plagas altamente tolerantes a la fosfina. A nosotros nos ha dificultado, y quizás a ustedes también en sus controles, hemos tenido mucha dificultad de controlar estas dos especies y se ha demostrado ya con algunos estudios de que son altamente tolerantes a la fosfina. Entonces cuando nos encontramos en controles donde quizás vemos estas plagas, nos obligan a que las dosificaciones de gases fosfinas, creo que acá si no estoy mal se llama Dorvox, creo que es el nombre comercial de la fosfina, sean más altas y los tiempos de exposición sean mayores. Hace poco hacíamos un ensayo y no solo determinábamos de que estos insectos tienen la capacidad de cerrar sus espiráculos hasta por 72 horas y esto evitando que inhalen el gas fosfina, sino también en el caso de Criptolestes ferrugino más exactamente, es una especie que tiende a caminar en el carpado, a moverse entre sitios.
Entonces, si tenemos un carpado para controlar de plagas, bien sea granos sin molienda o productos terminados como harinas, esta especie ha logrado moverse entre el arrume. De ahí la importancia de que cuando yo instale, si vamos a hacer controles por medio de gases fosfinas, de manera bien homogénea, las pastillas del gas fosfina, para que su efecto gaseoso por medio del sistema de hidrólisis llegue a todas las partes en el mismo lapso de tiempo y no me le dé cabida a que este insecto pueda moverse y quizás cumplan los días. Veíamos que insectos de estos estaban en el punto A, al determinar que tenía mayor concentración se movían al B, y resulta que ese día levantábamos el encarpado, no sé si está correcto decirlo acá, y el insecto lograba sobrevivir a este gas. Entonces aquí estamos hablando de tolerancia, no resistencia. En algunos casos hablamos de que es resistente y pues ya todos sabemos que resistencia es cuando en realidad es 100% resistente al plaguicida. En este caso de tolerancia, tiene cierto grado de tolerancia a las fosfinas. A nosotros nos da mucha lidia estas plagas. Aquí veía a Sebastián. Hemos tenido varios casos en Colombia donde hemos tenido que hacer actividades especiales para poder llegar a controlar esta especie. Y me enfoco mucho en Rhizoperta y Cryptolestes, siendo pues que Rhizoperta es una plaga primaria que tiene mayor impacto en el grano, pero Cryptolestes es una plaga altamente tolerante y vale la pena ponerle importancia. De ahí en adelante pues tenemos otras especies como citófilos, trogodermas, carcomas dentadas, que también llegan a ser de alta importancia en esto. Aquí adelante vamos a ver un poco más de la ficha técnica de estos insectos para poder desglosar un poquito más las principales plagas de granos almacenados. Entonces las plagas primarias, bueno, las plagas se clasifican básicamente en dos grupos, plagas primarias y plagas secundarias. Las plagas secundarias, a diferencia de las primarias, como lo dice el texto, en estas primarias vemos que son capaces de perforar y romper granos sanos y fuertes. Si nuestros granos, volviendo al inicio de la charla, nuestros granos no tienen buenas condiciones de humedad y temperatura, van a ser mucho más sensibles a estos insectos, van a poder perforarlo de manera más fácil. Cuando tienen mayor contenido de agua, humedad, el insecto es capaz de perforarlo con mayor facilidad. Incluso esto favorecería también el consumo para algunas plagas secundarias, que a diferencia de las primarias, las secundarias no tienen capacidad de romper como tal el grano y perforarlo como si lo hacen las primarias. Siempre trabajan muy en asocio. Normalmente cuando tenemos plagas primarias, logramos ver que se asocian con plagas secundarias. Cuando yo encuentro, en este caso, Cryptolestes, Lipoxelis, que es el piojo también de los libros que se encuentra constantemente, desafortunadamente no tengo la diapositiva, se encuentra constantemente en granos almacenados, junto con ácaros que tendríamos que verlo de manera microscópica. Tenemos una diapositiva que nos muestra un poquito como de ese trabajo colectivo de estas dos especies. Siempre están asociados. Entonces, si yo encuentro plagas secundarias, lo más seguro es que dentro de ese grano almacenado, llámese silos, bodegas, en Palex, ya de pronto producto terminado para consumo, vamos a tener plagas primarias. De ahí se hace la importancia de hacer un buen control inicialmente del grano que voy a tratar, del producto que voy a tratar, de la materia prima que estamos manejando. Aquí vemos un poquito de un ciclo biológico. En este caso ponemos como a la Pseudoderma cerricone, viendo estados de huevos, larvas, pupa y adulto. Biológicamente se hablan de ciclos de vida de 21 a 25 días en insectos plagas de granos almacenados, pero como lo decía hace un momento, eso depende de muchos factores. Hoy en día poder decir a ciencia cierta que en 21 días vamos a tener Rhizoperta dominica adulta es un poco complejo, y todo esto debido al cambio climático. Como el cambio climático se está dando, estas especies logran adaptarse fácilmente. Incluso vemos que algunos insectos llegan a tener estados de latencia por periodos incluso hasta de 6 meses, haciendo su metabolismo muy lento, esperando que las condiciones nuevamente sean favorables para ellos. Cuando tenemos muy bajas temperaturas, estos insectos logran desarrollar estos mecanismos de defensa, entrar en estados de latencia, esperando a que las condiciones de temperaturas sean ideales, o quizás que tengan buena disponibilidad de alimentos para poder hacer consumo y seguir su ciclo biológico reproduciendo,se. Al igual que el caso de las moscas, son insectos bien prolificaces, se reproducen mucho y tienen tasas muy altas de reproducción en algunas especies más que otras. Aquí vemos, entrando al grupo, viendo un poquito de la ficha técnica de citófilos, que tiene pues 3 especies de importancia. Vemos el Cytophilus semais, es un insecto de color café, con algunos colores en los elitriolos, mide entre 3 a 3.5, 4 milímetros, es la manera de identificar, y es importante de pronto que nuestros operadores tengan la capacidad de identificar para saber cómo actuar, cuál quizás va a ser el método de control más eficiente, cuál va a ser el insecticida más ideal para hacer control de estos.
En algunos casos nos pasaba mucho, bueno, yo sé que acá quizá no pase tanto, pero en los países iniciales nombrados, tener muchos problemas de devolución y directamente en cliente, en almacenes de cadena, no, puntualmente como Jumbo, Metro, Cencosud, bueno, estos que también están acá. Tenemos muchos problemas de devolución de productos terminados porque encuentran evidencia de insectos de estos dentro de las harinas, dentro del arroz, dentro de pan, dentro de alimentos para mascotas, concentrados para mascotas, nos hacen devoluciones. Y hemos visto que incluso algunas malas identificaciones han hecho que algunos clientes paguen los platos rotos de otros proveedores. ¿Por qué? Algunas especies encontramos, por ejemplo, en el arroz o las harinas que son blancas, visualmente vamos a poder ver más fácil un insecto de estos. Pero muchas veces el arroz no necesariamente era el que venía plagado de origen. Probablemente pudo haber sido un grano de frijol, un frijol o un maíz, y tuvimos esa contaminación cruzada, porque el control de plagas no solo depende del jefe de planta o de mi planta de producción, sino también de mi cliente final donde están expendiendo o vendiendo el producto. No se hizo un buen control de plagas y el maíz plagó mi arroz y la devolución se la cargamos al dueño del arroz, porque visualmente es más fácil identificar un insecto en un grano de arroz por su color que en un grano de otro tamaño más grande, como por ejemplo son alberjas, frijoles, maíces, etcétera. Entonces es importante identificar por qué, porque si yo logro identificar que esto es un Cytophilus semais, que su dieta preferida es el maíz, vamos a decir, venga, alto acá, que lo más probable es que mi arroz o mi harina no venía contaminada o mi pasta, sino por otro. Y si logramos hacer esa inspección, probablemente el cliente o el jefe de planta va a poder decir, alto, yo no tengo por qué responder por esta garantía, que eso se traduce en pérdidas, porque normalmente las devoluciones tienen altos costos de transporte, que es lo más costoso de esta cadena, y adicional pues vamos a tener la no conformidad del cliente y el reproceso que lleva todo esto, que es llegar nuevamente al molino, hacer un proceso de zarandeo, tamizaje y volver a empaquetar si el grano todavía es óptimo para el consumo. Porque si el daño fue mayor, pues probablemente no vamos a poder tener estas condiciones. Entonces, de ahí la importancia de poder reconocer estas especies que tienen ciclos de vidas cortos, viven entre 7 a 8 meses. Hablando de los citófilos, acá vemos otro que es el granario, este es más común, se ven en otras plagas. Voy a ir hablando un poquito más rápido para que el tiempo nos dé. Colocan algunas especies, son un poco más altas las tasas de reproducción, algunas van de 250 a 400 huevos por hembra, en este caso tenemos especies de 50 a 250, y esa brecha es muy grandota entre 50 a 250. ¿Por qué? Porque volvemos a decir, depende de las condiciones climáticas, del almacenamiento, de la disponibilidad de alimento, y si mi cliente o el operador está haciendo un buen control de plaga y le está haciendo difícil la vida a estos insectos. Pero si les damos anchas para que ellos se puedan reproducir, quizás vamos a tener poblaciones muy altas, en momentos van a llegar a ser insostenibles, como el video inicial que les mostré, y más adelante tenemos otras gráficas de un evento que tuvimos en Ecuador, donde veíamos poblaciones muy altas. Siguiendo con los citófilos y terminando, tenemos Cytophilus oryzae, que hace referencia a orizaka, nombre científico de arroz, de color café claro, es un poco más claro. Yo sé que a veces es complejo poder identificar entre especies, porque todas son muy parecidas, pero tienen algunas pequeñas manchas notorias que hacen que podamos clasificar entre uno u otro insecto para poder determinar de qué especie es. Viven también entre 7 a 8 meses, son plagas primarias. Los adultos normalmente perforan el grano o depositan muchas veces, en muchos casos, los huevos dentro del grano, y nosotros le prestamos importancia, y aquí volvemos a algo que decía inicialmente el compañero Hernán, a ese 10%, a eso que estamos viendo. Entonces estamos viendo plaga adulta y ya decimos acá hay problema, pero no estamos viendo que dentro del grano en realidad tenemos la mayor problemática, que tenemos los estados de huevo y larva. En este caso los estados de huevo, los huevos normalmente de insectos están entre 0.2 a 0.3 milímetros, entonces visualmente no sería identificable. Hoy en día se utilizan algunos equipos de luz ultravioleta para poder detectar y ver que tenemos granos, pero ¿cómo hago yo para detectar esto antes de salir a mi cliente? Entonces ahí vienen ya a hacer controles preventivos. En algunos casos en Colombia se opta, y en Ecuador, porque nos toca por las altas incidencias que hay en el mercado, gasificar previamente todos estos lotes antes de salir al cliente final. Aquí vemos la plaga que mayor importancia le prestamos nosotros hoy en día en la región, que es Rhizoperta dominica. Es un insecto un poco más grueso, se mueve bastante rápido, tiene una particularidad. Normalmente cuando estamos haciendo tamizajes vemos en este insecto que al parecer estuviese muerto. Cuando estamos tamizando y movemos, el insecto queda de esta manera
aparentando que está muchas veces muerto, y cuando siente que no estamos haciendo movimiento, haciendo un contacto visual con él, vuelve y se levanta y sigue su ciclo. Es una plaga que se reproduce bastante, tenemos poblaciones entre 400 a 500 huevos por hembra. Por eso, en algunas regiones vemos que estamos bien de plagas, no tenemos gorgojos en altas escalas, y llega los momentos o esos picos donde hay aumentos de pronto de humedad y temperatura propia del ambiente, y vemos que tenemos una alta reproducción, una alta infestación en nuestras plantas o bodegas. Y esto no solo se ve en plantas, esto también pasa en clientes finales, como decía. Muchas veces ya en producto terminado logramos ver estas altas infestaciones, y ahí cuando tenemos los problemas de rechazo. Vemos un poquito de Acanthocelis, que es una plaga que se da un poquito más en frijoles. En algunas regiones tiene más importancia que otra. Este es un insecto entre 3 a 4 milímetros, ponen más o menos aproximadamente, hoy ponen 100 huevos por hembra, tienen periodos más o menos entre ciclos de entre 20 a 25 días su ciclo de vida. Los adultos aproximadamente viven 20 días, y esto es nuevamente dependiendo de las condiciones que tengan para su reproducción. Crictoleste ferrugino, este es un insecto más plano, más achatado, vuela. Normalmente lo identificamos mucho cuando vamos a planta porque es un insecto que todo el tiempo está volando, muchas veces se nos pega en la ropa, en el cuerpo, y ahí también hay una importancia de que nosotros podemos ser un vector para transportar este insecto de una bodega a otra. Entonces, si nosotros logramos identificar que en la bodega de cereales y en la bodega de harinas está limpia, pues lo ideal sería que mi operario no esté haciendo eso, o los operarios propios de esa planta no están haciendo ese tránsito entre bodegas para evitar las contaminaciones cruzadas, que habitualmente suele pasar mucho. Muchas veces los controles de plagas o los controles de inspección y monitoreo, porque nada de esto tendría sentido si yo no hago una buena inspección, un buen monitoreo o una buena limpieza, inciden en que yo tenga problemas de contaminación cruzada, y no solo desde eso, sino también desde el transporte, de cómo estamos recibiendo. Por eso la importancia de hacer una buena validación. Y esta plaga, siendo un dolor de cabeza para aquellos que constantemente utilizan gases o gases fosfina, en este caso pH3, porque es la plaga que mayor tolerancia ha tenido. Incluso recalcábamos que en la etiqueta, hace muchos años, en las etiquetas de los fumigantes, se hablaba de Crictoleste ferrugino. De un tiempo para acá, pues algunos de los fabricantes eliminaron la plaga porque se estaba teniendo mucho problema de reclamación, y ya se evidenció pues obviamente que tenemos altos problemas de tolerancia a esto. Pero adicional son plagas muy sensibles a los plaguicidas cuando hacemos aplicaciones de plaguicidas líquidos, aspersiones, termolizaciones. Entonces, si yo encuentro una plaga de estas en ambientes, pues rápidamente tengo que hacer mis procesos de aspersión y termolización para bajar las poblaciones y evitar que me llegue al grano, hacerme daños más severos. Otra plaga muy habitual, viéndola en harinas, en pastas ya procesadas. Incluso hace poquito teníamos un caso importante ahí de contaminación cruzada con una compañía, la compañía más grande de alimentos, de que despachábamos un producto de cierta región a otra región, y los contenedores, aquí importante, nuestros operadores verificar que los contenedores juegan un papel importante en los medios de transporte. Nuestro producto salió en buenas condiciones de planta, y en este proceso de transporte, incluso de un país a otro país, que tuvimos dos casos, uno con estivas y otro con esto, vimos que los contenedores tenían problemas de plagas. Resulta que estos contenedores habían transportado anteriormente maíz, no fueron previamente o debidamente bien limpiados y tratados, y tuvimos contaminación, esto llevando a que nos hicieran pues el rechazo de esto, y el tema, como era otro país, fue para proceso de disposición esta mercancía, y el costo fue muy alto. O sea, aquí vemos que el valor agregado o el valor costo-beneficio de hacer las aplicaciones, las inspecciones y las limpiezas previas pueden ser muchísimo más favorables, y yo me voy por los métodos curativos finales, que en muchas ocasiones vemos que la gente cuando ya tiene problemas que toma decisiones, entonces llama a las grandes empresas de control de plaga o a mi misma empresa que ya me está haciendo el servicio y le autoriza todos los servicios habidos y por haber. Pero entonces es la importancia y la obligación de nosotros como operadores de control de plaga llegar a mi cliente y hacerle ver este tipo de cosas. Por eso es importante que nuestros clientes, nuestros jefes de calidad, participen de este tipo de eventos para que ellos entiendan pues las altas tasas de reproducción de estas plagas y vean la necesidad de poder hacer controles más oportunos y a tiempo.
Pasando a plagas secundarias, aquí tenemos también el tema de palomillas, polillas, que normalmente visualmente causan un impacto más grande porque son insectos que tienen tamaños entre 15 a 20 milímetros, como las vemos volando, pues probablemente el cliente va a causar una alarma más grande. También vemos que son insectos que tienen ciclos de vida más largos, son más lentos en su ciclo de vida, y cada hembra, en el caso de Plodia, puede llegar a tener hasta 170 huevos por hembra. Esto dependiendo de las condiciones ambientales, la disposición de alimentos y los controles, si son eficientes o no eficientes, vamos a tener mayores o menores cantidad de plagas en nuestras bodegas de almacenamiento. Entonces, una imagen que queríamos mostrarles de ácaros ciros, en este caso vemos como esa sinergia que tiene ella estar cerca a las plagas de granos almacenados, las plagas primarias. En este caso vemos un citófilo y podemos ver que el cuerpo de este insecto transporta ácaros, y esto es la señal de que tenemos esa sinergia de trabajo entre ellos dos, y el ácaro siempre se está aprovechando de esa perforación que está haciendo la plaga primaria. Todo este remanente de harinas son parte de su alimento. Pero también los ácaros me informan algo, también me avisan algo adicional en granos almacenados para los jefes de planta. Cuando yo tengo altas poblaciones de ácaros que logramos identificar por medio de microscopios, o Lipoxelis, que es el famoso piojo de los libros, me está indicando que yo puedo tener altas condiciones de humedad en mi grano, y ahí toma importancia hacer un control eficiente de humedad. Entonces, si tenemos humedad, tenemos que mirar qué va a hacer, pero entonces ya la responsabilidad no es del operador de plaga solo, sino también de la planta de acopio de almacenamiento. Entonces empezamos con los procesos nuevamente a verificar si tenemos que hacer trasilados o trasiegos entre silos con sistemas de ventilación, o quizás otros métodos más fuertes para poder bajar la humedad del grano y hacerle más difícil la proliferación a este tipo de ácaros que normalmente habitúan cuando tenemos altos porcentajes de humedad en granos almacenados. Y aquí ya empezamos, habiendo identificado un poco de plagas, como desglosado un poquito de las principales plagas de granos almacenados, comenzamos a ver la importancia de los planes de monitoreo. Entonces comenzamos a hacer monitoreos, y para esto tenemos en el mercado diferentes equipos o alternativas que pueden llegarnos a favorecer estos controles, como son las lámparas con láminas de pegamento y tubos de luz ultravioleta. Ideal fueran todos LED, como lo decía Hernán, por sostenibilidad y también por eficacia, por eficiencia. Tenemos equipos de monitoreo con base feromonas, con aceites de feromona. Esto nos limitan un poco más, porque estos equipos de monitoreo a base de feromona muchas veces, la gran mayoría, son específicos por plagas. Son un poco complejos y costosos de conseguir en el mercado. Digamos que el mercado nuestro profesional de control de plagas urbanas e industriales es más pequeño que el mercado de agropecuario, por lo cual la disponibilidad de estos monitores a base de feromonas son más limitados y más costosos, pero son una buena alternativa no solo para capturar, sino monitorear y saber qué especie estoy manejando. En el caso de las láminas, pues las láminas básicamente por la atracción de la luz ultravioleta me permite capturar insectos de todo tipo que sean claramente voladores. Las inspecciones visuales, entonces mi controlador de plagas pues no solo está en la tarea de fumigar y aplicar plaguicidas y estar tirando plaguicidas a diestra y siniestra. El operario debe estar en la capacidad de ingresar a las bodegas de mi cliente, inspeccionar por ejemplo las costuras de los empaques plásticos, lonas, para verificar si dentro de en estos espacios que es donde normalmente habitúan las plagas, tienen o no tienen presencia. Si tienen microperforaciones en las lonas, normalmente estamos viendo que tenemos presencia, y ahí mirar qué vamos a hacer. En estos casos, cuando encontramos en producto terminado, pues las alternativas de control que tenemos más son por medios de gasificación y el control ambiental con productos obviamente certificados y avalados por los organismos de cada región. Dependiendo pues el país tendrán sus normatividades, sus franjas de seguridad, sus grupos químicos permitidos. En el caso de nosotros en Colombia somos muy limitados. Tenemos un poquito, 2, 3 productos organofosforados, unos 10 o 12 ingredientes activos de piretroides, y no contamos, por ejemplo, con neonicotinoides, que ustedes sí veo que tienen el alcance acá de manejar, y otras formulaciones que nos pueden. Si no tenemos un buen control, pues no va a haber el mejor producto, la mejor formulación que me ayude a hacer un buen control. Los tamizajes, importante, es que mi cliente lograra hacer tamizajes para cuantificar la cantidad de individuos que tenemos, y asimismo saber qué tan importante es hacer un control o qué tan eficiente debe ser mi control. Aquí vemos otras alternativas. Nosotros recomendamos, y es algo que se debería hacer, ningún control de plagas va a funcionar si no tenemos una adecuada
limpieza de estructuras, bodegas, silos, como se llame. Nosotros tenemos adecuadas limpiezas. Aquí vemos ejemplos, plantas no solo en la parte interna de los silos o de las albercas de almacenamiento, sino también las partes externas deben de tener con buenas condiciones y obviamente controles, en este caso en las partes externas, controles residuales con productos que sean un poco más tolerantes a temperaturas, humedades o lluvias. Y las limpiezas que son fundamentales. Aquí vemos un operario haciendo una limpieza por sistema de rasqueteo. En otros países o en otras regiones acostumbran a hacer mucho estas actividades de las mismas empresas controladoras de plaga. No sé en el caso de ustedes, pero estos son unas muy buenas alternativas de negocio porque va muy asociado una buena limpieza con un control eficiente de plagas. Entonces vemos sistemas de rasqueteo donde los operarios van bajando por medio de cuerdas, limpiando correctamente las paredes, las estructuras del silo, las bodegas, y a la vez este personaje me va mirando visualmente si tenemos problemas en el silo, si tenemos huecos, grietas, hendiduras, y vamos reportando directamente al área de mantenimiento de la planta para que hagan las correcciones, aplicando siliconas, Sikaflex, este tipo de productos que me permiten hacer sellamiento. Si yo no hago estos sellamientos a tiempo, adecuados, pues voy a tener casos como estos, donde vemos encostramiento de granos almacenados. Aquí tenemos humedades, en este caso de lluvia, condensación por las altas temperaturas me generó estas costras de granos y aquí no va a haber insecticida o plaguicida que logre permear, penetrar esto y hacer un control eficiente. Para una siguiente cosecha que ingresemos el producto, probablemente ya vamos a tener la infestación dentro del silo, así mi grano de campo venga en óptimas condiciones. Entonces, todos estos trabajos colectivos de control de plagas tienen una sinergia entre sí cuando hablamos de limpiezas, bueno, aspirados y otros mecanismos que podemos llegar a utilizar. Aquí vemos un silo, y esto es hablando de silos, pero no solo hablemos de silos porque no tengo imágenes de bodegas. Tomemos esto como un silo y como una bodega. Un silo y una bodega debería estar limpio, seco, con buen sistema de ventilación, muy buen sistema de iluminación. Estos factores inciden mucho en la reproducción. Si mis plagas no tienen buena respiración, no están teniendo ventilaciones, van a ser más fácil. Si no tienen ventilación, les vamos a favorecer el camino, vamos a hacer que sea más fácil su reproducción. Tener estos silos limpios adecuadamente, y no solo los silos, sino también las estructuras inferiores. Porque nos ha pasado mucho que limpiamos muy bien el silo o las bodegas, pero nos olvidamos de los puntos muertos. ¿Cuáles son estos puntos muertos? Los ductos de ventilación, las bandas transportadoras, las patas de elevadores, los tornillos sin fin, son puntos que normalmente tienen encostramiento. Llega el producto nuevo, hace ese recorrido por toda mi línea de almacenamiento y cae al silo o a la bodega granelera ya infestado. Entonces vamos a tener próximamente, quizás en 20, 25 días que cumplan su ciclo, insectos adultos atacando ese grano que probablemente llegó en buenas condiciones. Y adicional a esto, pues, ¿qué insecticida trabaja en unas condiciones como esta? Aquí tenemos una foto del antes y después de un ducto de ventilación, donde van las turbinas de aireación de estos hilos, donde tenemos alta polución y acumulación de granos, versus cuando ya tenemos limpio. Probablemente un plaguicida, su eficacia va a ser 100% favorable en estas condiciones, y aquí vamos a perder gran porcentaje de su eficacia, por no decir que a veces podemos llegar a límites ceros, porque los plaguicidas, por más formulados que sean, por buenas formulaciones, suspensiones, microencapsulados, no fueron diseñados para trabajar en estas condiciones de polución. Importante, pues, como le decía, reconocer otros factores, otros puntos muertos de la planta donde podemos llegar a tener problemática, como son los transportadores inferiores y también los superiores. Veíamos que muchas veces trabajamos a piso en plantas, lo fácil. ¿Y esto por qué? Porque el tema de trabajo en altura, pues en la TAN y en el mundo creería, tiene muchas restricciones, alturas y espacios confinados. Entonces nos olvidamos de hacer controles aéreos en las partes altas porque es difícil, porque es costoso y porque es riesgoso. Pero probablemente la plaga sí no está viendo eso. La plaga está viviendo muy bien allá en la parte superior. Entonces es importante que los controles de limpieza sean a tiempo también en estas estructuras. Y seguido de estos controles de limpieza, las empresas tener la capacidad de que nuestros operarios lleguen a esos puntos a hacer tratamientos preventivos y residuales, para cuando tengamos nuevamente paso de grano por estas áreas, tengamos menor probabilidad de contaminación de granos que llegan en buenas condiciones. Estas acciones preventivas en estos tipos de edificaciones y en estas estructuras de complejo ingreso, nos van a desfavorecer el control si no lo hacemos a tiempo. Ahí la importancia de clasificar, de saber, ojalá tener paradas de planta. Siempre hemos sido muy amigos de que se planifiquen paradas de planta, de bodegas, de molinos,
preferiblemente y mínimamente una vez al mes sea una parada general donde mi jefe de planta determine de limpiar todos los equipos, no solo los equipos de trabajo sucio donde tenemos productos todavía con cascarilla antes de molienda, sino también los equipos de molienda, molinos, tamizajes, bandas de tamizaje. Estos equipos también llegan a ser propensos a plagas. Obviamente aquí deberíamos de clasificar cuál es el producto correcto a aplicar en esto, porque yo no voy a poder aplicar, por ejemplo, acá en el caso de Chile, estocagranos, directamente son donde tenemos productos terminados, productos blancos, harinas, debe hacer una clasificación en estas áreas y utilizar productos a base de piretrinas naturales, no sé cómo se llame acá. En el caso de Colombia tenemos Speed 3W, que es un producto que me permite, es más amigable, puedo hacer aplicaciones de corta residualidad, no mayor a 24 horas. Por eso en estas paradas que normalmente se hacen los fines de semana, me va a dar ese tiempo de cuarentena para que mi producto actúe y a la vez se volatice y no tenga trazas del insecticida que pueda alterar la inocuidad del alimento, porque nada de eso tendría sentido si alteramos la inocuidad del alimento, teniendo en cuenta que todos estos productos son en su mayoría para consumo humano o animal. Nosotros en Colombia hemos implementado, este es un equipo implementado por Control Group, es un equipo para protección de granos almacenados, quizás ustedes ya hayan escuchado, otras compañías lo tienen, pero ¿cuál es la gran diferencia de nuestro equipo? Nuestro equipo no trabaja por gravedad, o sea, no depende de un tanque arriba con mayor o menor presión de agua, sino es un equipo electrónico con tecnología peristática que me permite hacer aplicación de flujo constante. O sea, si yo le digo que le voy a hacer una aplicación con un plaguicida altamente permitido y certificado para esto, creería que acá en Chile también trabaja el estocagranos, me va a hacer una aplicación de 300 mililitros o 500 mililitros por minuto para controlar 1 tonelada, va a ser exacto, mientras que los equipos tradicionales fluctuaba mucho su flujo. Arrancamos, por ejemplo, con 1 litro por minuto y pasados 15, 20, 30 toneladas volvíamos a hacer un aforo en la boquilla y teníamos flujos de 700 mililitros, quizás a la hora ya me botaba 500, quizás 300 y en muchas ocasiones ya terminaba botando 0 producto. Por ser un equipo electrónico me va a permitir graduar esto de manera electrónica y tener un flujo constante. Esto cuando quiero hacer aplicaciones preventivas, cuando tengo periodos más o menos largos de almacenamiento, puedo hacer una impregnación por medio de boquillas de microaspersión. Esto es una alternativa que se utiliza mucho en países como Colombia, Ecuador, en Centroamérica se está utilizando, en México se han instalado varios equipos, permitiendo llevar efectos residuales por contacto directamente con la cascarilla protectora, la cutícula del grano, hasta por residualidades de 6 a 12 meses, esto dependiendo la dosis aplicada y obviamente haciendo uso de todas las otras mecanismos que ya he visto, que eran un buen control del grano, una buena manipulación, buen control de plagas adicional y limpieza, porque si hacemos una aplicación del plaguicida en condiciones no favorables, probablemente vamos a perder mucha de su eficiencia, de la eficacia del producto. Fácil de usar, bajo costo, aquí no necesitamos un operario. Las posibilidades de intoxicación son muy bajas, a veces veíamos que hacer tratamientos con gasificaciones suelen ser la acción correctiva, muy eficiente, pero también tenemos una mayor exposición a la fosfina. Para nadie es un secreto que han habido incidentes o accidentes, incluso letales, mortales en varias regiones por el uso de gasificantes de manera inadecuada. El uso de gasificantes sí creería que es una labor que solo debemos de hacer cuando de verdad estamos capacitados previamente para hacer esto. Hemos encontrado empresas, no solo en Colombia, sino en otras regiones donde vemos personas que tienen un poquito de grano y les pareció curioso comprarse en una pequeña latica o una tabletica e ir a guardarlo en la casa en un tarrito de arroz y son cosas bien riesgosas. Entonces, las gasificaciones deberían ser hechas sí o sí por personal profesional. No olviden que los plaguicidas tienen ciertos grados de intoxicación, sus DL50, pero en el caso de fosfinas son altamente tóxicos, son productos que matan por inhalación. En el caso de insectos, y viendo un poquito de la tolerancia de criptolestes, con 850 partes por millón, con unos días entre 6 a 7 días de contención bajo una carpa, podemos encontrar letalidades, pero para seres humanos mayor a 50 partes por millón, 30 minutos de exposición, incluso con canister ya puede ser altamente letal. Nosotros en Colombia hace 4 años tuvimos la desdicha de tener un caso letal y tener que ir a hacer esto. Y básicamente pasó, y hago el paréntesis, porque no tenían capacidad técnica de hacerlo, irresponsablemente metieron a personas que habían escuchado, habían visto un poco del producto, habían hecho unos carpados a piso dentro de un silo, con equipos no correctos,
con equipos con respiradores para gases inorgánicos tan solo 3 y otros 3 de ellos entraron con vapores orgánicos, o sea, los respiradores que utilizamos para plaguicidas inhalaron el gas y los operarios les causó la muerte a 1 y 2 quedaron con problemas psiquiátricos. Este que murió pues fue uno de los que tenía un equipo no apto para respiración. Estamos hablando que se expusieron a más de 35 minutos del gas, según el peritaje que se hizo, y le causó la muerte desafortunadamente a nuestros operarios. Entonces son actividades que solo se hacen por personal capacitado. Por eso estos equipos pueden ser una buena alternativa para hacer estos controles preventivos de bajo costo y de bajo riesgo, teniendo aquí el asesoramiento de ANASAC con productos aptamente permitidos para esto. Y de aquí toma la importancia el manejo integrado de plagas. Ya vamos integrando varias cosas, vamos integrando la calidad del grano, las plagas, los métodos preventivos que ya vimos que era la limpieza, la corrección, los tratamientos, que al final vamos viendo, y todo esto de manera sinérgica, homogénea, me lleva a tener buenos o mejores controles, y de ahí nace pues el tema manejo integrado de plagas, de que es un control armonioso entre las diferentes técnicas o mecanismos y equipos de aplicación. Aquí vamos a tener la gran diferencia entre fumigar y fumigante. En algunos casos confundíamos bastante el tema de fumigar con fumigante. Entonces fumigar pues son las técnicas de hacer aplicaciones por medio de aspersiones o pulverizaciones, como le llaman ustedes, y termonebulizaciones con plaguicidas a base de suspensiones concentradas, emulsiones concentradas y otro tipo de formulación dependiendo de la que tengamos disponible. Y al tema fumigante me hace más referencia al tratamiento de granos o algún tipo de producto por medio de gases bajo sistemas de carpado o silos de almacenamiento con tabletas de fosfina que por un proceso de hidrólisis, donde es importante la humedad relativa del ambiente, más la alta temperatura, me generan hidrólisis en las pastillas y liberando gas fosfina altamente letal para plagas, teniendo en cuenta nuevamente que para algunos insectos requerimos 800 partes por millón por encima para que sea eficiente mi control. Aquí también veamos un ejercicio de los famosos puntos muertos. Obviamente son tareas dispendiosas, tareas riesgosas, pero es importante poder llegar a estos puntos de control, a estas partes altas donde observamos operarios que están haciendo aplicaciones de aspersión y termonebulización. Claramente son operarios que deben de contar con todos los cursos de trabajo en altura, y bueno, la normatividad hoy en día creo que es muy estricta en toda la región. No puedo hablar de que hayan países que tengan más o menos, hay algunos que están implementando, en el caso de Colombia hemos hecho una buena implementación, aún así se cometen errores humanamente, y muchas veces esos errores se cometen más por confianza, porque asumimos de que está bien, de que no es riesgoso, de que yo ya me he subido muchas veces allá, entonces no hay problema de caminar de pronto de manera rápida, pero sí es necesario que el operario tenga la capacidad de hacer estos tratamientos en puntos muertos para evitar la contaminación de plagas en el resto de mi línea de transporte y mi planta. Aquí vemos tratamientos en bodegas. Estos son bodegas de almacenamiento de arroz. En este caso, esto es una bodega de aproximadamente 30.000 metros cúbicos, donde teníamos presencia de Rhizoperta dominica. Decidimos hacer controles por termonebulización con productos un poco más fuertes, más agresivos, porque teníamos una infestación alta, y aspersiones en las paredes y pisos con productos más residuales. Pero acá hay otro factor de importancia en el control de plagas. Muchas de las empresas o los operadores entran con la termonebulisadora quizás con 5 litros de mezcla, plaguicida, aceite mineral, aceite cristal o glicerina, y al ver esa nube de humo tienen ese efecto placebo de que como ya tengo humo, ya mi control está bien hecho. Pero es muy importante determinar el área de mi bodega. Por ejemplo, en el caso de una bodega de 20.000 metros cúbicos, según la ficha técnica, y es importante que estudiemos muy bien la ficha técnica porque tienen estudios de importancia que hacen los laboratorios cada vez que formulan un producto. Por ejemplo, en el caso de insecticidas, emulsiones concentradas, me hablaba de 1.000 metros cúbicos de cubrimiento en una emulsión concentrada. Dosificaciones, por ejemplo, hablando de un Alpirix o Atonic que vi acá, con 30 mililitros, por ejemplo, por litro de mezcla, o sea, vehículo transportador, me debe cubrir 1.000 metros cúbicos. Pero hay operarios que entran a una bodega de 20.000 metros cúbicos con 3 o 4 litros de mezcla. Pero como tenemos ese efecto de que ya vimos humos, asumimos que el control está bien, pero no logramos saturar el área con la mayor cantidad de ingrediente activo por metro cúbico que me permita llegar a esos sitios, a esas grietas, a esas hendiduras donde probablemente está el insecto. Entonces hacemos una aplicación y probablemente a los 2 o 3 días nos llaman a decir, no sigo viendo el gorgojo vivo. Entonces es importante que tengamos también en cuenta que hay que calcular muy bien las áreas de tratamiento para que sean eficientes, y está hablando de muchas áreas. Si es un silo vacío, pues ya tenemos que hacer la cubicación del silo, en este caso por medio de la medida del radio del silo, y determinar que el silo tiene, no sé, 7.000 metros cúbicos para hacer un control adecuado y aplicar la cantidad de ingrediente activo correcta.
para que se sature el ambiente y podamos ser bien eficientes con el control. Si ya lo que buscamos hacer es un tratamiento de gasificación a estructuras, bodegas, silos, pues es muy importante tener en cuenta el sellamiento, utilizar buenos plásticos. Casualmente, con una de las empresas más grandes del mundo, la semana anterior tuvimos un caso en un CEDI en Pereira, una ciudad de Colombia, donde habían hecho 2 veces gasificaciones de la misma masa de grano. Estamos hablando de harinas y arroz. El caso más grande estaba en arroz, pero tenían los arromes juntos. 2 veces hizo la gasificación y me llamaron, alzaron la mano. Venga, el producto que me estás vendiendo no está funcionando. Tuvimos que desplazar hasta esa región y logramos ver que el plástico, nos metíamos debajo de la lona plástico, no sé si esté bien dicho acá, tenía muchos huequitos. Veíamos las estrellas por todos lados. Entonces, se le logró mostrar al cliente que no era un problema de eficiencia del producto, sino que tenía malos plásticos para hacer un correcto carpado. Hicimos un cambio, en Colombia lo manejamos por calibres, ustedes lo manejan por micras, a un calibre, en Colombia manejamos entre 7 a 8, o calibre 7, 8 los plásticos, hicimos un cambio de plástico y solo con el cambio de plástico volvimos a hacer el tratamiento y a las 48 horas, que es el máximo pico de los gases, encontramos que teníamos 1800 partes por millón. El carpado se dejó 7 días, 0 plaga viva. Entonces es importante tener estas pequeñas cosas que quizás a veces por costos decimos no, el plástico aguanta otra, el plástico aguanta otra, póngale cinta, parches y llega el momento donde el plástico ya no aguanta más y tenemos altas fugas. Y estas fugas pues no solo me están afectando la eficiencia del producto, sino que también están ayudando a que quizás las plagas adquieran más tolerancia y adicional pues estamos teniendo sobrecostos. En este caso un cliente tuvo que gasificar 3 veces una roma de 40 toneladas, las 2 siguientes fueron garantía. Entonces, a veces hay que mirar un poquito más qué vale más, el plástico o el costo-beneficio de tener materiales o herramientas propicias para un buen control. Entonces, los sellamientos son muy importantes para que se pueda hacer un buen control de plagas. Llegando a esto, vemos la evaluación de los resultados, los planes de mejora, donde debemos de sentarnos con nuestro cliente y decir, bueno, qué está mal, qué está bien, qué podemos mejorar, qué podemos corregir. Entonces aquí comenzamos a mirar, por ejemplo, los gráficos, a mirar nuestros gráficos si tenemos tendencias muy altas de plagas en ciertas áreas de la planta, de la zona, para poder cuantificar cuáles son las áreas de mayor importancia, mayor impacto y poder hacer controles especiales en estas áreas. A diferencia, poder cuantificar, por ejemplo, por mapas de calor. Hoy en día tenemos varias herramientas en el mercado que están disponibles para podernos ayudar a medir estas tendencias. Lo decíamos, por ejemplo, en el caso de las lámparas, que tienen hoy en día una tecnología, pero también encontramos otros mecanismos que nos ayudan a llevar unas tendencias, mapas de calor e informes quizás a fin de mes. Algunas compañías tienen sus aplicaciones propias, pero pues en el mercado encontramos otras aplicaciones como Igeo, Loimos, Rubites. Aquí vi una chilena, que ahorita hablamos con un compañero, también hay una aplicación para esto. Entonces es importante comenzar no solo a mirar que los plaguicidas forman parte fundamental del control de plagas, sino que hay otros mecanismos que me van a ayudar a que tengamos mayor eficacia o eficiencia en el control de plagas, como lo son estas alternativas hoy en día tecnológicas que nos están dando. Cuando yo tengo toda esta tendencia, pues debo de socializar con mis técnicos o operarios y con mi cliente claramente cuáles fueron los resultados arrojados por el control de plaga que tuvimos en este lapso, en este periodo de tiempo, para mirar pues, claramente cuáles son los planes de mejora. Los cronogramas de capacitación. Yo no puedo pretender, y en algunos países nos pasa mucho, y creo que acá no se nos escapan, ayer veía por ahí unas cosas, culturalmente, a veces asumimos de que cogemos al operario, lo llamamos, usted sabe fumigar, tiene un vehículo, tiene moto, venga, le doy trabajo, montes este equipo, esta máquina y váyase a fumigar, váyase a aplicar plaguicidas, vaya a control de cucarachas, vaya a control de gorgojos, sin una capacitación bien oportuna y bien profunda. Ahí se hace muy importante lo que nos decía Francisco, utilizar herramientas como plataformas académicas para podernos llenar de conocimiento y poder ser más eficientes en el momento de controlar, porque no es lo mismo hacer un control de moscas, hacer un control de plagas de granos almacenados. No es lo mismo aplicar un regulador de crecimiento, quizás en una mosca, ahí lo aplicar en un insecto como estos de granos almacenados, para que sean más eficientes, para que sean más rentables, más sustentables nuestros servicios al cliente final. Aquí vemos nuevamente gráficas, tenemos gráficas de almacenamiento. Por eso hoy es muy importante a nivel de almacenamiento de granos en silos y bodegas contar con sistemas de termocuplas que también van asociados a una aplicación que me está llevando en tiempo real las condiciones de almacenamiento para mostrarme cómo está mi grano. Entonces, si tengo unos picos de temperaturas altas, pudo haber sido humedad,
puede haber sido calentamiento, o quizás tengo altas poblaciones que me están incidiendo en estas temperaturas para tomar las acciones correctivas debidamente y poder mirar qué planes de acción podemos tomar para corregir eso. En las conclusiones de un oportuno control encontramos varias conclusiones. Realizar las actividades tanto de buena manipulación del grano es importante. Conocer el control oportuno de las plagas, saber cuándo debo empezar a hacer un control oportuno, cuándo llegó una infestación a mi planta y por qué medio llegó. Tener granos enteros sanos y de alta calidad, pues es el fin del mercado de agroindustria. Cuando tenemos granos enteros, sanos, con buenas condiciones de calidad, pues vamos a tener clientes satisfechos, vamos a tener mayor rentabilidad porque vamos a tener mejor pago del grano que estamos vendiendo, vamos a tener menos problemas de plaga, menos aplicaciones de plaguicidas, siendo un factor muy importante los plaguicidas, pero hablando de inocuidad y sustentabilidad, tenemos que hacer un uso racional de los plaguicidas, que es a lo que van muchas empresas hoy en día buscando hacer un uso bien eficaz, bien eficiente y racional de los productos para que no tengamos estos sobrecostos y estos impactos que estamos teniendo que incluso nos llevan a tener problemas de tolerancia en plagas. Reducción de costos de producción, cuando tenemos un buen control oportuno, le estamos vendiendo a nuestro cliente, a nuestro ingeniero de planta, la idea de que es más eficiente hacer las actividades oportunamente, a tiempo y no esperarnos para tener problemas. Aquí vemos una gráfica, quería mostrarles esta imagen, aquí vemos un grano, en este caso de arroz. Cuando observamos estos punticos blancos, arroces partidos, básicamente es por mala calidad. Cuando vemos granos blancos es porque tenemos granos ambarinos y granos partidos susceptibles, y esto fue porque al inicio de la cadena no tuvimos buen manipuleo. Entonces la gente dirá, ¿por qué se enfoca en granos, en la conservación del grano? Porque no tenemos buenos granos desde el principio, nos van a hacer más complejo el control de plagas. Y al final pues vamos a obtener granos de no muy buena calidad, con perforaciones, ambarinos, y muchas veces pasan a ser como subproductos que no tienen el mismo valor comercial que pueden tener otras. Aquí en medio de la charla creo que nos saltamos unas diapositivas cuando el compañero me abrió, donde íbamos a hablar de la importancia de cómo y cuándo clasifico el plaguicida a utilizar. Entonces, dependiendo de las áreas, si tengo áreas críticas, áreas sucias, transportadores, silos, voy a utilizar productos a base de emulsiones concentradas por sistema de termonolización, aspersión, a la dosis recomendada. Si ya tengo áreas más delicadas, volvemos a ver, tenemos que utilizar productos a base de suspensiones concentradas, inoloros, más amigables con el entorno, con el ambiente, para evitar que tengamos contaminación cruzada. Y finalmente, ¿cuál es el mejor control de plagas? El mejor control de plagas es el aseo y el orden. Cuando tenemos buen aseo, buen orden, buen manejo de lo que estamos haciendo, del grano almacenado, probablemente vamos a tener infestaciones en niveles tolerables que podemos llegar a tener mayor control y eficacia de nuestro proceso. Esto era todo. Espero haber retroalimentado un poco quizás de lo que ya ustedes conocían, sabiendo que Chile es un país, nosotros en Colombia hemos replicado mucho de lo que ustedes ya hacen como controladores de plaga en países como Chile, Argentina, han sido de gran apoyo para el fortalecimiento de nuestras labores en Colombia. Y queríamos devolver un poquito de lo que quizás hemos aprendido a través de los años. Yo no llevo mucho en el gremio, como quizás algunas personas. Me encuentro compañeros que me dicen, yo llevo 30, 40 años. Yo llevo un poco menos, pero queríamos traer un poco de eso que también hemos recibido de parte de ustedes. Nuevamente les agradezco mucho y si tienen preguntas, inquietudes, con mucho gusto.